Me hago un test de ADN y me entero de que tengo más de 30 hermanos. Muy buenos días, tardes o noches, según a la hora a la que me estés viendo. He encontrado una nueva historia increíblemente cierta. ¿Me acompañas? De verdad os digo que estoy alucinando en colores, pepinillos o como queráis decirle con esta historia. Pero no me avanzaré. Comencemos pues por el principio, por el primer post que hace nuestra querida protagonista el 20 de enero de 2023. Desde bien pequeña siempre recuerdo a mi madre siendo madre soltera. No recuerdo el momento exacto en que me dijo que mi padre había fallecido porque realmente yo era muy pequeña. Es como que siempre lo he sabido. Mi madre me dijo que mi padre había muerto en un accidente de coche 2 meses antes de yo nacer. Me dijo que fue por culpa de un conductor ebrio y que murió al instante en el impacto. Obviamente nadie cuestionaría a su madre, y especialmente yo siendo tan pequeña. Simplemente pues te lo crees a pies juntillas. Esto es lo que yo siempre le he contado a la gente a mi alrededor cuando me preguntaban por mi padre. Yo siempre decía que mi padre pues había muerto por un accidente provocado por otro. Incluso mi madre, cuando rellenaba papeles de ayudas financieras y demás, ella ponía que era viuda. Siempre que le hacía preguntas a mi madre, la verdad es que contestaba cosas que, bueno, pues tenían sentido para mí. Tipo, mamá, ¿por qué no hay fotos de papá en casa? Y entonces ella me decía que se habían quemado todas en un incendio que empezó por culpa de la secadora en casa poco después de yo nacer. Y pues tenía todo el sentido del mundo, porque es verdad que nos mudamos de casa siendo yo muy pequeña. De nuevo, no sé, ¿por qué cuestionarías a tu madre, no? Ay, que ahí se viene salseo, parece. Intenté buscar información de mi padre y de su muerte, pero no encontré nada. Asumí la verdad que era porque en aquel entonces pues no había ordenadores o internet, y si habían no se usaba mucho al menos. Tiempo más tarde descubrí que su nombre era Donald, según mi certificado de nacimiento. La única razón por la que descubrí esto fue porque tuve que forzar a mi madre a darme el certificado para que yo pudiera sacarme el carnet de conducir a los 16 años. Recordemos que en Estados Unidos se empieza a conducir a los 16 y no a los 18 como aquí en España. Muchas veces intenté preguntarle más cosas a medida que yo me iba haciendo mayor, pero mi madre se molestaba visiblemente cuando yo lo hacía. En algún momento simplemente pues dejé de hacer preguntas porque no quería que me gritara más. La verdad es que todo esto fue poco a poco dañando nuestra relación a medida que yo crecía. Mi madre y yo no fuimos nunca muy apegadas. Intenté preguntarle a miembros de mi familia algunas cosas y literalmente es que nadie sabía nada, ni siquiera mi abuela. Mi madre y mi abuela son muy cercanas, así que eso sí que me extrañó mucho. La última vez que pregunté a mi abuela, antes de la última vez que lo intenté también con mi madre, mi abuela me dijo: no sé quién es o dónde está tu padre, pero sé que tu madre te quiere. Ojo, que la abuela ha dicho no sé dónde está. ¿Muerto, no? ¿Eso es que quizá la abuela no se cree la historia de que el padre esté muerto? Madre mía, de verdad que cuando mi abuela me dijo eso se me puso la piel de gallina y supe en ese momento que había algo en todo esto que no estaba encajando en absoluto. Bien, avanzamos ahora hasta mis 19 años de edad. Empecé a ir a un psicólogo tras ser víctima de un intento de secuestro y me diagnosticaron con un trastorno postraumático. Mi terapeuta me dijo que me hiciera un test de ADN para intentar encontrar más información de ese lado de mi familia, del de mi padre. Así podría encontrar información sin tener que preguntarle más a mi madre ni hacerla enfadar. Lo que sí hice es pedirle a mi madre que me pagara el test de ADN, porque al final yo era un estudiante de universidad totalmente pobre en esos momentos. No sé qué debe costar un test así, pero no sé, pinta carito, ¿no? Mi madre se puso histérica al momento. Se enfadó tanto conmigo y me gritó. Me empezó a decir que el gobierno quería clonar mi ADN y venderlo. Así que al final no me lo hice y no volví a sacar el tema. Que el gobierno quería clonar el ADN. Me flipa. Bien, volvemos a avanzar ahora hasta mis 20 años, alrededor de Acción de Gracias. Mis 3 amigos y yo nos habíamos pasado todo el día haciendo galletas y charlando, hasta que saqué el tema de mis historias sobre mi padre muerto. Yo tenía una teoría conspiranoica que me había inventado sobre mi vida a modo broma. De hecho, ya se la había contado también a mi psicólogo y en ese momento se la compartí también a mis amigos. La teoría decía así: ¿y si mi madre tuvo una noche loca con una estrella de rock o algún otro tipo de músico y se quedó entonces embarazada de mí? Ella nunca pudo volver a encontrarlo, así que no pudo decirle nada sobre mí. Mi madre es considerada un poco la hija dorada entre sus hermanos y hermanas. Así que para mantener esa buenísima relación con mis abuelos, les dijo que se había fugado y se había casado. Entonces les dijo que se quedó embarazada de mí y que poco antes de tenerme, él murió en un terrible accidente de coche. Eso explicaría por qué nadie en mi familia lo conoce ni sabe absolutamente nada de él, porque realmente pues, fue una relación muy corta e intensa. Bien, pues tengo que decir que mi teoría no era muy descabellada, creo yo. Pero esto es lo que pasó de verdad. Una vez le conté esta teoría a mis amigos, ellos me dijeron que todas mis historias realmente es que no tenían sentido, no había por dónde pillarlas.
La mayoría dijo que les parecía todo muy raro de siempre, pero que no se habían atrevido a decirme nada. Tras la conversación, decidieron entre todos pagarme ese test de ADN para que me lo hiciera finalmente. Me hice el test y entonces confronté a mi madre con ello. Fue entonces cuando finalmente me confesó que siempre había querido tener un niño, pero que ella no quería casarse. Encontró una clínica en la que le ayudarían a tener un bebé con esperma de donantes. Ojo, esta salida no me la esperaba, ¿eh? Tuvo 2 abortos antes de llegar a tenerme a mí. Todos ellos intentos con donantes distintos. A la tercera ella sí se quedó embarazada de mí. El nombre de Donald en realidad venía del donante. No había ningún padre que hubiera muerto en un accidente de coche ni nada por el estilo. Fueron todo mentiras. Con los resultados de mi test de ADN me aparecieron entonces emparejamientos con posibles primos, pero yo no le di más vueltas. Lo que yo no sabía en ese momento es que los primos, por lo visto, tienen una cantidad de ADN compartido similar al que tienen los hermanastros. Mira, pues esto no me lo sabía yo tampoco. Ya sabéis, aquí siempre aprendiendo con Merins. Unas semanas más tarde, una chica me escribió diciéndome que era mi hermanastra. ¡Ojo que se viene! Y ella ya pudo dar respuesta a todas mis preguntas. La razón por la que mi madre nunca pudo responder esas preguntas no era porque se sintiera mal por su muerte ni nada por el estilo, sino porque es que realmente no sabía nada de él. La chica que me escribió tenía razón en que era mi hermanastra. Lo comprobamos. Pero esperad que ahora viene lo mejor de todo. Entonces, me metió en un grupo de WhatsApp con el resto de hermanastros. De esto hace ya 3 años. Y en aquel momento éramos unos 30 hermanastros y hermanastras. Pero esperad, porque ahora estamos ya casi en los 50 y contando, porque seguro aparecerán más. ¿Perdona? ¿50 hermanastros? ¿Te está gustando esta historia? Pues ya sabes, dale like y suscríbete al canal para apoyarme y no te olvides activar la campanita para no perderte futuras historias. Resulta que estamos todos repartidos por el país. Nunca podremos llegar a saber cuántos somos realmente, por cuán desastre es la industria del donante. En cuanto a mi padre, nos hemos enterado hace poquito de que está vivo. Tras años de búsqueda y haciendo ahí de detectives, mis hermanas encontraron al donante tirando de distintos hilos. Nos hemos puesto en contacto con él y está agradecido de saber sobre nosotros. Lo que pasa es que tenemos ahora mismo un contacto limitado debido a su familia y su mujer, que es horrible. Por lo visto, su mujer quiere mantener su buena reputación, porque claro, ayudar a otras familias a poder quedarse embarazados es algo tan malo. En parte creo que también su mujer es homófoba y no gestiona bien que una gran parte de los padres sean parejas del mismo sexo. Además, que él nunca le contó a su familia que durante la universidad fue donante de esperma, porque tenía una familia extremadamente católica que no lo hubiera entendido. Ojalá lo contara y pudiera así conocer, no sé, a mis primos, mis tíos y tías y a mis abuelos. Pero no creo que eso vaya a pasar nunca. Él nos escribe muy de tanto en tanto, principalmente para desearnos feliz cumpleaños o feliz Navidad, pero poco más que eso. Hombre, la verdad es que de repente enterarte de que tienes 50 hijos y hijas no puede ser fácil de gestionar tampoco. Al menos es cierto que agradezco haber recibido información médica correcta y actualizada que nos puede servir a todos. Han habido algunos casos tratados de historias de niños de donantes en otros podcasts de Reddit, pero mi historia creo que es un poco distinta de lo que podríais haber escuchado hasta ahora. Por desgracia, es común en la comunidad de niños de donantes todas estas situaciones. Muchos padres mienten a sus hijos sobre todo ello. En los 90 nadie esperaba que los test de ADN fueran a avanzar al nivel que lo han hecho hoy en día. Bueno, no debería ser un motivo para mentir de todos modos, pero entiendo lo que quiere decir. Bien, y así acaba el primer post de nuestra querida protagonista en la que nos explica cómo, descubre finalmente quién es su padre. Y nos hace una pequeña actualización, un pequeño añadido a 24 de enero de 2023 para decirnos que ya eran 53 los hermanos y hermanas. Bien, parece que todo el tema sobre los test de ADN suscita como mucha curiosidad entre los lectores de la historia inicial y en los comentarios, así que nuestra querida protagonista decide hacer un post adicional explicando más detalles sobre ello. Os leo. Soy de Estados Unidos. Todo lo que ahora os explicaré va ligado a mi país. Si estás en otro país, necesitarás hacer tu propia búsqueda de cómo funcionan ciertas cosas allá. Pero sí que destacaré que los Estados Unidos son el país menos estricto y en el que menos test se realiza. Aún no he especificado bien a qué se refiere con esto de que se realicen menos test y demás, pero con mi experiencia trabajando al menos en el sector de la cosmética, puedo dar fe que en Estados Unidos se hacen muchos menos test que en Europa. De hecho, nos pasaba que productos que se vendían sin ningún problema en Estados Unidos, en Europa tenían que pasar test adicionales y a veces podía ser que no los pasaran. Así que es cierto que con ciertas cosas son un poquito más laxos. La mayor parte de los países, por lo que tengo entendido, han prohibido las donaciones anónimas, por ejemplo.
Actualmente existen proyectos de ley para prohibir también las donaciones anónimas en los Estados Unidos, pero aún están por votarse. Si su esposa no quiere conocernos, por mí está bien, lo entiendo. Al final, mis hermanastros y hermanastras lo que han pedido es conocer a nuestro donante, a nuestro padre, no a ella. Pero creo que ella no debería controlar cada uno de sus movimientos ni decidir por él si puede conocer a su descendencia o no. Debería ser su elección. Mucho de lo que estáis diciendo es lo que la sociedad nos ha enseñado a creer sobre las donaciones de esperma y de óvulos, pero muchos niños que son fruto de esas donaciones están muy en contra de esa forma de pensar. No se trata de donar y despedirse. Estás creando vida humana. No importa si estás involucrado directa o indirectamente en el proceso, aún así estás creando vida. Y es 100% natural querer saber de dónde vienes. Pregúntale a cualquier persona que naciera de una donación, o a personas que sean adoptadas, es que te van a decir todos lo mismo. Incluso los niños con 2 padres maravillosos y cariñosos todavía dicen que quieren saber más sobre su mamá o su papá biológicos. Hombre, yo creo que es muy natural querer saber tus orígenes. Nunca debería ser algo que simplemente hagas para ganar dinero rápido y luego lo olvides. Las empresas de donación de esperma y óvulos se anuncian de esa manera porque saben que los estudiantes universitarios necesitan dinero rápido, y sin embargo son demasiado ingenuos para pensarlo bien. Tu descendencia, si la hay, te buscará y podrá buscarte, y eso no tiene nada de ilegal, especialmente después de cumplir los 18 años. Es cierto que tiene que ser muy complicado todo esto, porque como bien dice, al final la gente que dona no lo hace pensando en sí mismo, sino en esa otra familia a la que están ayudando a crear su propia familia. Bueno, a ganar dinero fácil, eso también. Pero claro, esa personita luego puede querer saber más sobre sus orígenes, y es totalmente normal y comprensible. Legalmente se supone que las clínicas de fertilidad y donación deben proporcionar información médica de primera mano y actualizada cuando se requiera. Si la clínica no tiene información actualizada, se supone que deben comunicarse entonces con el donante para obtener esa información y dársela pues a la descendencia. Pero claro, si es una donación anónima, muy difícil que consigan esos datos. Y es cierto que es que todo este tema de las enfermedades hereditarias y tal es importante porque puedes detectar cosas de forma avanzada y a lo mejor que no tenga consecuencias tan graves si ya sabes que puedes tener números de tener una enfermedad. El diagnóstico avanzado de verdad que salva muchas vidas. Aunque, como dije antes, la industria es muy superficial y muchos no siguen las leyes y normas establecidas. Hablamos con nuestra clínica muchas veces durante la primavera pasada. Incluso ya no nosotros, sino que algunos de nuestros padres insistieron, pero la clínica no nos brindó la información médica actualizada que merecemos tener y a la que tenemos derecho. El donante también tiene derecho a saber cuántos bebés que han llegado a buen puerto y siguen vivos han salido de su esperma. Incluso algunas clínicas brindarían información de identificación de esos bebés al donante, aunque es verdad que otras no. Pero de nuevo, es cierto que nuestra clínica es un poquito justa y no hace nada de todo esto. Por lo que sabemos, nuestro donante quiso saber y les preguntó muchas veces sin obtener respuesta. De hecho, la clínica llegó tan lejos como para decirles a los padres que no informaran de los bebés que llegaban a buen puerto y que vivían, que esto es técnicamente ilegal, porque querían poder vender más del mismo esperma del mismo donante. Era un donante muy popular, parece. Hombre, al menos 50 hijos y los que no debieron llegar a buen puerto. Por lo que la clínica quería que siguiera donando para poder ganar más dinero con él. Por lo que nos contó Donald, incluso después de que él mismo quiso parar, siguieron insistiendo, pidiéndole más. Madre mía, qué creepy todo. O sea, imaginaos esa llamada de vuelva, vuelva, necesitamos su esperma. La mayoría de los padres de mis hermanos nos confirmaron que, según ponían los contratos, después de 3 nacimientos vivos, el resto de los espermatozoides serían retirados y destruidos para que no hubiera demasiados de cada donante. Obviamente esto fue mentira y no sucedió. Debido a que los nacimientos vivos no se informaron con precisión, nunca sabremos realmente cuántos de nosotros estamos ahí fuera. La razón principal por la que necesitábamos encontrar a nuestro donante era porque nuestra hermana con tan solo 22 años tenía cáncer. Afortunadamente todo salió bien y ahora, 5 años después, está ya en remisión. Pero era de ese tipo de cáncer por el que muere la mayoría de gente. Necesitábamos saber si venía de su lado genético. Más que nada porque si fuera así, podríamos mirar qué tipo de exámenes de detección, pruebas periódicas y controles deberíamos realizar todos los demás para prevenir o detectar el cáncer lo suficientemente temprano como para tratarlo. También podríamos mirar otro tipo de acciones preventivas todos. Claro, es que si realmente el riesgo venía por parte del padre, es que esos 50 niños y niñas, o ya chicos y chicas, podían tener ese mismo riesgo.
De verdad que la razón principal para encontrarlo fue por este tipo de actualizaciones médicas y no para conocerlo o pensar que, no sé, que lo podríamos tener como figura paterna, ni nada de eso. Ninguno de nosotros esperaba que él fuera el padre que no tuvimos. Algunos de mis hermanos ni siquiera quieren hablar con él ni conocerlo. Bueno, al final te puede dar como una curiosidad, ¿no? Saber sobre él, pero no tanto por él, sino por entender qué es lo que puede haberte pasado hacia ti a través de los genes y así poderte conocer mejor a ti mismo. Padres al final son los que actúan como tal y seguramente todos estos niños ya tenían sus madres y o sus padres que cubrían ese rol. Debido a que Estados Unidos es el país menos estricto, ha habido muchos casos de delincuentes que donaron cuando legalmente no deberían haber podido hacerlo. Madre mía, suerte que la delincuencia no se pasa por los genes. Otro caso incluyó a personas con enfermedades autoinmunes, problemas de salud mental u otras enfermedades. Ojo que esto sí que es más peligroso ya, ¿eh? En nuestro caso, nuestro donante debería haber sido rechazado porque tiene TDAH. Él nos ha transmitido esto a muchos de nosotros y ahora tenemos que sufrir porque no pasó por las pruebas correctas que debería haber pasado por ley. Por ley, todos los donantes potenciales deben ser examinados para detectar ETS, ITS, discapacidades mentales, discapacidades físicas, verificación de antecedentes penales, deben ser mayores de 21 años y tener o estar sacándose un título universitario. La mayoría de las clínicas aquí en los Estados Unidos llevan a cabo procesos incompletos y solo realizan la prueba de ETS y a veces de enfermedades mentales como el TID, la depresión o el trastorno bipolar. Pero no van mucho más allá. Nuestro donante no tenía por qué contestarnos cuando lo contactamos, porque él pidió originalmente ser anónimo, pero lo hizo obviamente. Eso significa que quiere hablar con nosotros y mantenerse en contacto. La verdad es que se alegró mucho de saber de nosotros y hasta lloró. Legalmente no hay nada que diga que no podemos intentar encontrarlo o contactarlo. Que sea anónimo solo significa que la clínica directamente no proporcionará ninguna información de identidad como su nombre y su dirección. Pero sí se nos permite hacer pruebas de ADN para intentar encontrar al donante por nuestra cuenta y comunicarnos con él. Si no hubiera querido contactarnos, pues podría habernos dejado en leído y no responder, pero no fue así. La mayoría de los hermanos piensan que sería genial conocerlo a él y a su familia, aunque obviamente no es una cuestión de vida o de muerte ni nada por el estilo. Estaremos bien si no nos reunimos con él ni con su familia, pero sería genial ver qué similitudes tenemos o cosas en común con ellos. No sé, mera curiosidad. En comentarios más adelante alguien le pregunta también a nuestra querida protagonista si sabe cómo la familia de él ha digerido todo esto y si lo de que la mujer no lo lleva muy bien lo ha dicho él, lo han asumido ellos o cómo va el tema. A lo que ella responde: "Oh no estoy dando nada por sentado. Que su mujer es una persona horrible es que es un hecho. Él donó mucho antes de que se conocieran, pero cuando empezaron a salir él se lo contó todo, así que ella ya sabía de su pasado como donante. Cuando encontramos a nuestro donante estaban prometidos ellos dos. Si a ella no le gustaba esa parte de su vida o no la quería, podría haberse echado atrás y no casarse con él, pero siguieron adelante. Cuando te casas con alguien, al final te casas con toda la persona, incluyendo su pasado, su presente y su futuro. Nuestro donante siempre supo que tenía hijos por ahí, lo que no sabía cuántos debido a lo deficiente que es la industria y que la clínica le mentía. Así que incluso antes de que lo encontráramos, ella ya sabía de nuestra existencia. Y nosotros nunca le hemos pedido nada, excepto información médica actualizada porque las clínicas no nos la daban y tenemos derecho a ella legalmente. No le pedimos que fuera un padre para nosotros, solo queríamos saber de él para saber más de nosotros mismos. Es natural querer conocer a tu familia biológica, de dónde vienes y qué rasgos provienen de dónde. Nuestro donante realmente quería conocernos y de hecho él lo mencionó primero antes que nosotros. La razón por la que no lo hemos conocido aún, ni podemos, es porque su mujer no le deja. Como dije en la publicación, ella no quiere arruinar su reputación y no quiere que su pasado salga a la luz. Como si fuera algo tan oscuro ser un donante, no sé. Nuestro donante no se le había contado a su familia de joven, pero estaba dispuesto a decirles la verdad ahora. Hay que tener en cuenta que ahora tiene más de 50 años, por lo que sus padres son bastante mayores y ahora ya le da igual que se sepa. Pero es su mujer la que le dice que no se le puede decir a nadie y le amenaza con divorciarse de él. Ojo, que esto ya son palabras mayores, ¿eh? Como veis, una persona terrible. Impedir que alguien que amas conozca a personas con las que está relacionado cuando él sí quiere y está dispuesto a hacerlo, me parece de verdad de persona horrible. Hombre, muy bonito no es, ¿no? Nuestro donante no ha tenido hijos propios, así que estaba muy emocionado de saber que éramos tantos, incluso de que ya era abuelo. Su mujer, por otro lado, fue muy grosera y mezquina al respecto. Conozco toda esta información porque algunas de mis hermanas hablan más con él y nos pasan luego la información y mensajes al resto de nosotros por el grupo de WhatsApp. Es que de verdad todavía me flipa que exista un grupo de WhatsApp de los 50 hijos de Donald. Me meo.
También la gente le pregunta si cuando se cruza con alguien por la calle no le viene a pensar, oye, este podría estar relacionado conmigo. A lo que ella contesta: todos nosotros, cuando empezamos una relación más o menos seria con alguien, les pedimos a nuestras parejas que se hagan un test de ADN. No es raro, es que realmente nos intentamos proteger. La industria del donante está tan cascada que es que no podemos fiarnos ya de nada. Madre mía, vivir con ese run run tiene que ser horrible, ¿eh? Bien, y así es como quedó ese post original que, como os decía, colgó el 20 de enero de 2023 con las actualizaciones y comentarios y demás. Bien, y cuando yo pensaba que esta historia pues ya está, ya había acabado y así finalizaba, resulta que vuelve casi 2 años después, 22 meses después, el 4 de noviembre de 2024. Y solo os diré que suenan campanas de boda. Tenía 20 años cuando descubrí que tenía 30 hermanos. Hace poquito cumplí los 25 y ahora somos ya 54 los hermanos y hermanas. Es probable que encontremos más durante las fiestas, ya que muchas personas reciben pruebas de ADN como regalo o las compran en oferta en estas fechas. ¿Cómo? ¿Es típico regalar en Estados Unidos un test de ADN por Navidad? Aquí me ha roto, de verdad, me parece tan random el regalo. Desafortunadamente, nunca sabremos realmente cuántos de nosotros hay ahí fuera. La industria de los donantes es extremadamente incompleta y no mantiene registros precisos de los nacidos vivos, lo que les permite entonces vender más el mismo esperma, ya que técnicamente tras 3 registros de niños que han salido bien, se debe descartar el esperma y al donante. Yo me casé en septiembre y acabamos de recibir nuestras fotos. 4 de mis hermanastras fueron mis damas de honor y uno de mis hermanastros también asistió a la boda. ¡Ay, qué bonito! La mayoría de ellos condujeron entre 7 y 13 horas para llegar, y algunos incluso volaron por todo el país para estar allí durante el fin de semana de la boda. Esta experiencia fue algo que nunca soñé cuando era niña, pero estoy muy feliz de poder compartir el día de mi boda con mis hermanos a mi lado. Mis amigos, los que me compraron la prueba de ADN, mencionada en la publicación original, también estuvieron en la boda y conocieron a mis hermanos por primera vez. Fue un momento de verdad surrealista y como de cerrando el círculo. Pasemos ahora al momento más apoteósico de la noche. Los miembros de mi familia todavía no tenían ni idea de nada de esto. Literalmente ninguno de ellos sabía de mis hermanastros ni hermanastras, ni de la historia tras todo ello. O sea, se debían pensar que las damas de honor y demás pues eran amigas y amigos, ¿no?, de la novia. Mi boda fue el debut, se podría decir, de los secretos que mi madre guardaba desde hacía tanto tiempo. Yo estaba cansada de soportar una carga que nunca fue mi responsabilidad sostener. El programa de la boda incluía los nombres de mis hermanos y los etiquetaba como hermano de la novia y hermana de la novia. Mi madre se negó a dar un discurso en la boda por alguna razón. Le dije que los padres suelen hacerlo y que de hecho el padre del novio sí estaba preparando un discurso. Pero aún así se negó, así que le dije que mis hermanas lo harían entonces. Ella me dijo que le parecía bien, pero no sé qué esperaba que dijeran, ya que, bueno, pues no iban a mentir por ella también. Hombre, obviamente, si las hermanas hacían un discurso, pues lo harían como hermanas, ¿no? Primero consultaron conmigo, ellas, obviamente, para ver si estaba bien hablar sobre pues todos los hermanos, cómo nos habíamos encontrado todos y demás. Y yo les dije, joder, pues claro que sí. Y así fue que lo hicieron. De verdad, lo que hubiera dado por estar en esa boda en ese momento de los discursos. Las caras de todos. El momento de los discursos fue como si hubieran arrojado una bomba y luego se hubieran ido corriendo. Me senté. Cogí palomitas, literalmente, porque teníamos palomitas como parte del cóctel inicial, y vi cómo se desarrollaba el espectáculo. El momento palomitas tuvo que ser lo más. Mis 3 hermanas dieron un discurso juntas, y fue una de las cosas más divertidas que he escuchado en mi vida. Hablaron de cómo todos nos hicimos las pruebas de ADN y cómo me encontraron. Las miradas en los rostros de mis tías, de mis tíos y mis primos mayores, de verdad que no tenían desperdicio. Estoy muy contenta de que tuviéramos una persona haciendo vídeos y podemos recuperar el momento también. De verdad que estaban todos en shock total y con una cara de incredulidad. Sus reacciones fueron casi tan entretenidas como el discurso mismo. Fue increíble poder finalmente hablar abiertamente sobre mi vida. Por supuesto, noté muchos susurros y miradas extrañas después, pero ese ya no es mi problema. Afortunadamente, mi madre narcisista logró mantener la calma durante la boda, por supuesto, ya que, bueno, tiene que mantener una fachada delante de todo el mundo. Sin embargo, la semana siguiente, una vez que regresamos a casa, se comportó horrible conmigo y todavía está muy resentida. En última instancia, creo que valió la pena al 100% y lo volvería a hacer 1.000.000 de veces. La verdad siempre sale a la luz. Como encontramos a nuestro donante y tenemos algún contacto con él, le envié fotos de mis hermanos y de mí en la boda. Estaba muy feliz por nosotros, nos deseó lo mejor y dijo que todos estábamos guapísimos. Yo le respondí, muchas gracias, supongo que compartimos algunos buenos genes. Me hace mucha gracia de verdad que bromeé con la situación sintiéndose tan libre.
Ha sido un proceso largo y desafiante hasta llegar aquí, pero gracias a todos por el amor y apoyo a lo largo del camino. Tengo que deciros que la protagonista en este último post que os estoy leyendo también añadió fotos en sí de la boda, o sea que podemos ponerles caras tanto a ella como a sus hermanos. Pero bueno, yo no las colgaré aquí, si queréis el link del post solo tenéis que pedirlo en comentarios. Sí tengo que decir que luego en un postdata hace un comentario sobre una de las hermanas que justamente sale en una de las fotos. Y dice así: una cosa que me he olvidado de comentar. No es súper importante, pero la verdad es que es divertido. Mi hermanastra, que sale en las fotos con el pelo muy negro, y yo, resulta que salimos de la misma clínica. Solo nos llevamos unos meses, así que seguramente nuestras madres se cruzaron en la clínica durante todo el proceso, ya que tampoco es que fuera una ciudad muy grande ni nada. Cuando la conocí, ambas sentimos que era como si ya nos conociéramos de antes. Y bromeamos con que seguramente era porque nos encontramos en la misma estantería en la clínica en el pasado. Por último, es verdad que hubo cierta gente que la señaló como una mala persona por destapar todo esto así en la boda, a lo que ella dice: no me importa si no entendéis por qué lo hice, ni tampoco esperaba que nadie lo entendiera. Solo quería compartir una actualización con todos vosotros. Si creéis que soy una mala persona, también está bien. La gente en internet solo ve una parte de nuestra vida y nuestra historia. En mi caso lo hice porque quería empezar mi nueva vida y mi matrimonio sin cargas, sin mentiras. A la mayoría de los miembros de mi familia extendida después de la boda nunca los volveré a ver, a menos que alguno muera o venga otra boda. Mi abuela era realmente quien mantenía a la familia unida y una vez que ella falleció todo se fue al carajo. Afortunadamente pude contárselo a mi abuela antes de que falleciera, cuando todavía estaba lo suficientemente lúcida como para entenderlo. Ella no se molestó ni mucho menos y fue muy tolerante. Le hizo feliz saber que había podido conocer a mis hermanos. Si recordáis la publicación original, la mayor parte de la razón por la que a mi madre se le ocurrió lo del donante fue para seguir siendo bien vista por mis abuelos, que eran muy católicos, especialmente mi abuela. Ahora que ya había fallecido, pensé que era el mejor momento para que saliera a la luz y probablemente la única vez en mi vida en que mis hermanos y los miembros de mi familia estuvieran en la misma habitación. Mis hermanas tampoco es que entraran en detalles sobre las mentiras de mi madre. Mantuvieron el enfoque en las cosas buenas, como la relación de nuestros hermanos, cómo nos encontramos, cómo conocieron a mi marido, etc. Básicamente dijeron que estamos aquí hoy porque decidimos hacernos una prueba de ADN por diversión y encontramos a más de 54 hermanos. Es que tiene mucho gancho la frase, ¿eh? Nunca dijeron nada sobre los donantes, las mentiras o la historia del padre muerto. Pero bueno, sí es verdad que se puede asumir que los miembros de la familia tuvieron que usar ahí su imaginación. Tengo que decir que incluso antes de que ocurrieran los discursos, mi madre no fue precisamente amable durante el día de la boda. No sonreía en las fotos, no apareció para hacer las fotos de la madre viendo a la novia por primera vez, sino que llegó 4 horas tarde. Nunca me felicitó ni a mí ni a mi marido por la boda, no mencionó nada de mi vestido o mi apariencia, es que nada de nada. Y para colmo, había aceptado de mala gana un baile de madre e hija, después de que mi dama de honor me convenciera muchos meses antes. En lugar de usar ese momento como un momento especial entre nosotras para charlar o decir lo feliz que estaba por nosotros, no. Usó ese tiempo para gritarme y menospreciarme, lo suficientemente bajo, claro, como para que no se pudiera escuchar por encima de la música alta, pero lo suficientemente fuerte como para saber que era de mala educación. Todo el tiempo tuve que quedarme allí bailando con ella, sonriendo, para que pareciera que todo estaba bien y que los invitados no se dieran cuenta. Así que después de todas las cosas horribles que sucedieron ese día y a lo largo de mi vida, no iba a dejar que ella arruinara el día de nuestra boda. Si creéis que lo que hice estuvo mal, puedo vivir con eso, pero no puedo vivir con una vida de mentiras y secretos. Pues sinceramente, amiga, creo que has hecho muy bien. Bien, y así es como acaba esta tan rocambolesca historia sobre nuestra querida protagonista que simplemente empieza haciéndose un test de ADN y acaba encontrándose con más de 50 hermanos y hermanas y un padre donante. Espero que os haya gustado esta historia increíblemente cierta. Y si es así y queréis que os siga trayendo más las siguientes semanas, ya sabes, dale un fuerte like y déjame algún comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y de mientras puedes interactuar conmigo en todas estas redes. Links en la descripción.